Bueno, con ese clip de imágenes ya tienen entonces una idea aproximada de lo que vamos a tratar hoy. La cumbre del movimiento de países no alineados se realiza en un país africano, en Uganda, donde entre otras cosas están proponiendo impulsar una solicitud para reformar el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Desde ese lugar, desde ese punto en África, están proponiendo esa idea que tampoco es nueva, eso tiene tiempo y ha habido varios líderes en el mundo que lo han dicho y por cierto, algunos han muerto en su intento. También están pidiendo allí en esa cumbre de los países no alineados respaldar al Estado de Palestina y rechazar el genocidio ejecutado por Israel. Pero antes de revisar estos ambiciosos objetivos y algunos avances que puedan haber alcanzado en esta 19ª cumbre del movimiento de países no alineados, tratemos de identificar algunos logros que ha tenido a lo largo de su existencia. Vean ustedes, ahí está el logo, qué bonito, un árbol florido. Este foro se ha convertido en un símbolo de resistencia antiimperialista por defender los valores de la independencia y soberanía. Pues desde su fundación, en 1955, se comprometió a darle un espacio importante a los países oprimidos por la geopolítica capitalista. Una política que ha generado tanta desigualdad social que, bueno, es preocupante. Asimismo, recordemos que en 1992 la conferencia realizada en Yakarta replanteó nuevos objetivos en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional para garantizar la justicia y la equidad en un mundo globalizado. Ahora, veamos qué se plantea en esta cumbre que se desarrolla este 2024 en Uganda, como vimos, que el presidente de la nación lo calificó como un antídoto necesario contra la polarización irracional del mundo. Asimismo, se aprobó la adhesión de Sudán del Sur al foro político. Esto significa que ya son 121 los países miembros del movimiento, concentrando más del 50% de la población mundial, donde participan naciones de África, Asia, América Latina y hasta de Europa Oriental. Pero antes debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes ya han participado porque ya saben cómo es la dinámica. Bueno, ya han estado respondiendo la pregunta que les hicimos al respecto. Ahí la podemos observar en pantalla. ¿Qué puede lograr este grupo de 120 países contra la impunidad en el mundo? Hay tres opciones. Avances positivos, solo denunciarán y algunos dirán no sé, que es válido porque también algunos de nosotros podemos decir lo mismo, no sé qué puede pasar, qué pueden lograr. Esas son las tres opciones que ustedes tienen y pueden seguir participando, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, @TelesurTV, @GuillermoTelesur, @En el Mundo del Sur y también @Gente Despierta. Vamos a seguir hablando de este tema porque definitivamente esta visión que tenemos nosotros acá en el mundo desde el sur es fundamental para este tipo de cosas. Vamos a hablar sobre la denuncia que ha hecho una cantidad de líderes de los países del movimiento de países no alineados en la cumbre. Los jefes de estados y altos funcionarios del movimiento denunciaron el asedio sionista en Gaza y exigen un alto al fuego inmediato en su intervención. Salvador Valdés, por cierto, que es el vicepresidente de Cuba, abordó los actos genocidas cometidos por las fuerzas de ocupación israelíes sobre el territorio palestino. Vamos a escuchar justamente al vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés, en el momento en que emitía su opinión en torno a este requerimiento. Convocar una sesión reanudada del periodo extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que el movimiento proponga una resolución convocando con urgencia una conferencia de paz bajo los auspicios de Naciones Unidas que permita preservar los derechos inalienables del pueblo palestino. Bien, esa es la visión del gobierno de Cuba expresada a través de su vicepresidente Salvador Valdés. A su vez, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa
dejó en evidencia la insuficiencia de las Naciones Unidas, particularmente del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos vetó varias resoluciones críticas a Israel, por lo que propuso crear un sistema de gobernanza global que responda a todas las personas en situación de amenaza. Por cierto, al respecto, durante los preparativos para la cumbre, ustedes saben que se reúnen primero los ministros, los cancilleres, a principios de la semana, la canciller de Sudáfrica, Naledi Pandor, había adelantado detalles sobre la posición de esta nación al respecto, que por cierto tiene una querella judicial contra Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Escuchemos lo que dijo la canciller sudafricana. La opinión firme de Sudáfrica es que no podemos conseguir un mundo próspero y pacífico sin una reforma del sistema de gobernanza global para que sea relevante para el mundo de hoy. Creemos que el Consejo de Seguridad de la ONU debe ampliarse con urgencia para incluir a países de África, Asia y Latinoamérica como miembros permanentes. Ahora, vamos a ver cuáles son otros de los retos de esta cumbre de los países no alineados allá en Uganda. Con el objetivo de continuar trabajando por el reto común, las delegaciones participantes reafirmaron su apoyo al derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, avanzar en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por la ONU, la reforma y el cambio climático y combatir la pobreza, además de lograr solucionar las disputas internacionales a través de medios como la conciliación, la negociación, el arbitraje y otros que promuevan los intereses mutuos, la cooperación, el respeto de la justicia y de las obligaciones internacionales, entre otras cosas, de acuerdo con el tiempo que tenemos para mostrárselos a ustedes. Bien, vamos así a despedir nuestra primera parte del programa, pero recuerden que aún tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales, pues al final de nuestra emisión analizaremos los resultados y evaluaremos las tendencias. Al volver, analizaremos cuáles fueron las denuncias y propuestas que realiza el movimiento de países no alineados y la factibilidad de que esos objetivos puedan lograrse y cómo pueden cambiar las cosas en el mundo, por supuesto, desde el sur. Primera vez en Venezuela se lleva a cabo uno de los torneos de mayor trayectoria en la historia deportiva. 2 grupos, 10 selecciones. Participan en el Torneo Preolímpico Sudamericano Venezuela 2024, desde el 20 de enero al 11 de febrero. Rueda el balón a través de nuestra multiplataforma. Rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Porque Telesur siempre da más. Desde Venezuela hasta Argentina. Telesur conecta fronteras. Telesur siempre da más. ...2024... Conectados con la vanguardia comunicacional, nuevos programas en distintos formatos. Por ti nos transformamos, innovamos y trascendemos fronteras. Sé testigo de los sucesos y noticias en nuestra cobertura global, a través de nuestra multiplataforma. Porque Telesur siempre da más. Transformamos tus noches con un nuevo enfoque en el panorama informativo. Contamos con corresponsales en los puntos más estratégicos del mundo, listos para llevarte al corazón de la noticia. Nos sumergimos en lo más profundo del acontecer político, cultural y deportivo. En una nueva edición central. Es otra mirada, porque vamos a ver el mundo desde el sur. 2 programas, una nueva visión, que hacen de nuestra agenda nocturna la mejor opción en información. Te esperamos de lunes a viernes. Solo por Telesur. Un espacio que permite explorar la conexión entre cuerpo y mente. Y nos brinda nuevas alternativas para llevar una vida saludable. Guía tu cuerpo. Una manera diferente de entender nuestra salud. En una nueva temporada. Todos los martes, solo por Telesur.
Las jugadas más ingeniosas han sido inmortalizadas por grandes deportistas. Disfruta cada sábado de los hitos que han marcado la historia del fútbol y el béisbol y sus protagonistas, en un espacio en donde convergen el balón y la pelota. Goles al bate. Porque Telesur siempre da más. El lugar número 1 donde ocurren los accidentes de quemadura, que son en casa, como el uso de pirotecnia. Entrevista con Aisa García. Desde Guía tu Cuerpo. Sábado. Solo por Telesur. En el mundo desde el sur, a través de Telesur, hemos estado planteando una inquietud. Hay una reunión de países del movimiento de países no alineados que están haciendo una serie de propuestas importantes, especialmente contra la impunidad que se presenta en el mundo en este momento. Vemos situaciones como lo que está pasando, el genocidio de Israel contra Palestina, y estamos viendo otras cosas, como por ejemplo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene una voz donde solamente un voto que se convierte en un veto puede simplemente mantener las cosas igual o peor que como están. Pero por supuesto, para profundizar mejor en este escenario, vamos a conversar con un invitado, Jorge Kreines, periodista, analista de política internacional, especialista en temas del Medio Oriente. Él es director del portal pulsodelospueblos.com. Lo hemos tenido otras veces en Telesur y nos complace tenerlo de nuevo con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, mucho gusto de estar con ustedes. Buenas tardes. Gracias, muy amable. Bueno, fíjate, estamos viendo el papel del movimiento de países no alineados. Tienen una cumbre muy importante en Uganda. Han hecho algunas propuestas muy audaces, otras, que son propias de su ideología, en favor, de los pueblos vulnerables. Pero en particular hay dos que nos llaman la atención. Una de ellas es justamente lo referente a la propuesta que hizo el presidente Cyril Ramaphosa, a través de su canciller también, en torno a la posibilidad de proponer que los países no alineados envíen una solicitud a la Organización de Naciones Unidas para una reforma del Consejo de Seguridad, en el entendido que el Consejo de Seguridad prácticamente está combinado a el voto o veto de un país, en este caso particular de Estados Unidos de Norteamérica. Por ejemplo, en la crisis que estamos viendo con Palestina, Estados Unidos simplemente está sosteniendo y manteniendo este genocidio. Entonces, ¿qué posibilidad tienen los países no alineados de imponer esta propuesta? Bueno, en realidad los países no alineados que surgieron en tiempos del mundo bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética y se manifestaron no alineados en ese sentido,
hoy han continuado con su gestión, no siempre demasiado presente en la arena internacional, pero la gravedad de la situación política global hace importante esta reunión en África y en Uganda, y al mismo tiempo el tratamiento de algunos temas. Verdaderamente las grandes crisis internacionales no se pueden resolver por el sistema del veto en el Consejo de Seguridad, que solamente tienen 5 potencias, que ellas son Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y también China y la Federación de Rusia. De manera que si uno de estos 5 países veta, prácticamente queda imposibilitada de actuar la Organización de las Naciones Unidas. En verdad, los no alineados constituyen una mayoría en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y allí podría prosperar una resolución, pero aquí juega la correlación de fuerzas a escala internacional. La promoción de una reforma de los estatutos de las Naciones Unidas ya fue propuesta en su momento por un ex canciller de Nicaragua que ocupó la presidencia de la Asamblea General, el padre de Cotto, y él logró incluso que se vote, pero lógicamente allí juegan las poderosas potencias que forman el grupo de miembros permanentes del Consejo de Seguridad. O sea que entre la mayoría de los países y la correlación de fuerzas real hay una puja, y esto es muy difícil de resolver. La tendencia general es hacia una reforma de los estatutos, pero lógicamente Estados Unidos y sus aliados lo niegan, y esto genera una dificultad que hoy se nota muy visiblemente en el caso de Palestina, donde incluso la ayuda que las Naciones Unidas pueden llegar a enviar, que lógicamente es insuficiente en materia de alimentos, de medicamentos y otras necesidades imperiosas, a veces no llegan justamente por estas dificultades de que estamos hablando. De manera que un pronunciamiento del movimiento de países no alineados tendría una connotación fuertemente antiimperialista si se pronuncia fuertemente por una reforma de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente a lo que atañe al Consejo de Seguridad. Jorge, el movimiento de países no alineados tiene más de 60 años, o sea, digamos que tiene una historia significativa. Y en este contexto actual, esta coyuntura que estamos viviendo en el mundo, ¿qué posibilidades tiene de que su fuerza pueda imponer una cantidad de cambios en el planeta? Por ejemplo, en este contexto de la 19ª cumbre del movimiento de países no alineados, ¿hasta qué punto las propuestas que surgen de allí van a tener algún efecto pragmático o práctico o concreto? Bueno, esto depende básicamente de si la declaración que se puede llegar a aprobar allí en la cumbre de Uganda va a tener voluntad política de manifestarse en acciones concretas en la arena internacional, porque si queda solo en una declaración, verdaderamente en Washington o en Londres lo toman con una sonrisa, pero si hay una disposición política a jugar activamente en el terreno internacional, la mayoría de las naciones se disponen a confrontar con Estados Unidos, con el Reino Unido, y a también exigir la reforma de las Naciones Unidas. Bueno, esto sería importante. Aislaría a las potencias imperiales, a las potencias que frenan la acción de las Naciones Unidas como comunidad internacional. Y tenemos el caso de la tragedia humanitaria en la Franja de Gaza, que llama la atención poderosamente, y sería totalmente injusto que ese genocidio verdadero quedara absolutamente impune. Por lo tanto, se requiere acción política, se requiere determinación política y fuerza para confrontar con las grandes potencias que apoyan en este caso a Israel en su genocidio contra el pueblo de Palestina. Pero una resolución de esta naturaleza podría ayudar a resolver otros conflictos que hay en el mundo y donde lamentablemente con el actual reglamento de las Naciones Unidas la convivencia y la paz internacional se tornan muy complicadas. Bien,
Jorge, quisiera que nos acompañaras en esta siguiente parte del programa, porque vamos a incorporar a Jean-Paul Metz. No sé si ustedes se conocen personalmente, pero es bueno que se conozcan a través de En el Mundo, desde el sur, a través de Telesur. Jean-Paul, bienvenido al programa. Gracias. Vamos a hacer una especie de, se puede decir, triálogo. De 3 personas, aquí tenemos a Jorge en el medio, Jean-Paul. Escuchaste a Jorge, estamos hablando, de la pertinencia de las decisiones que se tomen en la cumbre de países del movimiento no alineados. Ya Jorge adelantó una cantidad de cosas. La interrogante, nuestra hipótesis de trabajo es hasta qué punto, por ejemplo, esa propuesta que hace Sudáfrica, que está metida en un vaporón con Israel en la Corte Internacional de Justicia, de que se solicite una reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se expanda, que se incluyan otros países y que más aún que se acabe el veto de un país porque impide cualquier decisión importante. ¿Cómo ves lo que se decide aquí en la cumbre de los países no alineados? Sí, bueno, este llamado por parte de estos países que constituyen la gran mayoría del mundo, a diferencia de lo que a veces nos quieren hacer ver desde Occidente, donde a veces ellos tratan de confundir comunidad internacional con los intereses únicamente del G7 y la Unión Europea, lo que sería realmente el multilateralismo, lo que es realmente la mayoría de los países ONU, está presente es en este tipo de foros. En estos foros es que el sur se encuentra en conjunto, sin presiones por parte de las potencias imperialistas y que por tanto se pueden expresar mucho más claramente cuáles son nuestros anhelos como países en conjunto para una situación que realmente respete ese principio de igualdad soberana de los estados establecido por Naciones Unidas. ¿Qué ocurre? La situación del veto es un poder que lamentablemente necesitaría del propio aval de los países poderosos para acabarse. Sin embargo, este tipo de foros multilaterales permite poder conocerse más allá de lo que sería el intento de las grandes potencias de influir en las decisiones, en los pronunciamientos por parte de los países del sur y por tanto que permite generar estrategias en conjunto para realmente lograr alcanzar este objetivo de que el multilateralismo logre hacer, digamos, material todos estos objetivos a lograr por parte del derecho internacional. Jorge, tú, con respecto a lo que acaba de decir Jean-Paul, ¿tienes un aporte que hacer al respecto? No, me parece que las actuales, un saludo para Jean-Paul, me parece que las actuales condiciones internacionales justamente son crisis de las grandes potencias capitalistas occidentales, crisis económica, en algunos casos crisis política, crisis de debilitamiento de su influencia en la arena internacional y de surgimiento de otros polos de poder, por ejemplo el caso de la alianza China-Rusia y la incorporación de muchos países no alineados a los BRICS, como el caso de Sudáfrica, por ejemplo, el caso de India. Y también tenemos que la incorporación de nuevos países. Ahora el grupo de los BRICS está conformado por 10 naciones que incluso incluye a Arabia Saudita. De manera que esta nueva configuración del mundo yo diría que reclama una modificación de las Naciones Unidas y de todas maneras sería muy importante que este número de países tan grande que forman parte del movimiento de países no alineados que se van a reunir en Uganda manifieste una voluntad política con hechos, con declaraciones, lógicamente escritas sobre el papel, pero también de acciones políticas concretas para conseguir no solamente una reforma de las Naciones Unidas, sino que esta reforma sirva para generar un mundo multilateral, pluricéntrico, más justo, más equitativo, y donde no solamente un grupo de potencias, y especialmente las potencias occidentales, tengan ese poder de veto que le impide a las Naciones Unidas actuar. Y si las Naciones Unidas no pueden actuar, tal vez el movimiento de países no alineados pueda asumir determinaciones en algunos temas urgentes, como es el caso de Palestina en este momento, para decidir acciones como por ejemplo la acusación ante la Corte Internacional de Justicia, pero también
posiblemente acciones concretas de solidaridad material o de colaboración con la resistencia palestina y con el pueblo palestino para que termine el genocidio y el intento de matar por hambre y por cansancio a ese pueblo del Medio Oriente. De manera que es muy importante seguir de cerca e incluso hacer llamados para que estas acciones se produzcan como producto de resoluciones de la reunión de Uganda del movimiento no alineado. Jorge y Jean Paul, a los dos les pregunto esto. Fíjate qué coincidencia, acaba de terminar la cumbre de Davos, que es un foro básicamente económico, de las grandes corporaciones, las élites que toman las decisiones en el mundo capitalista, y al mismo tiempo se está desarrollando la cumbre de los países no alineados. Es como una dialéctica, ¿no?, de organismos en este momento que ponen sus propuestas en el escenario mundial. ¿Tú crees que eso es lo que está pasando? ¿Está generándose una confrontación de motivaciones para que de verdad vayamos a un nuevo orden mundial? ¿Crees tú que estas acciones de un movimiento y el otro puedan estar propiciando una discusión que profundice en ese sentido, Jean Paul? Bueno, lo más importante al momento de comparar ambos tipos de reuniones es darnos cuenta el nivel de los actores que hay, es darnos cuenta primero cuáles son las verdaderas voces que hacen mayoría dentro de lo que es la comunidad internacional, es darnos cuenta de quiénes están al servicio de una agenda que beneficia solo a unos pocos y que trae dentro de su seno no solamente, digamos, actores estatales, sino también empresarios y cosas por el estilo para corporaciones, es decir, que ya establecen una agenda de quién entra, quién no, una situación de exclusividad casi total, en contraste a nuestros pueblos, viéndose cara a cara como iguales y demostrando que los estados tienen poder cuando se unen para poder marcar la diferencia frente a este tipo de agendas que unos pocos siempre y a cuadro cerrado han tratado de seguir manejando. Sobre ese tema, Jorge, nos queda poco tiempo, muy pocos minutos, quizás segundos. ¿Qué puedes aportar? Bueno, hay algunas corporaciones transnacionales que tienen presupuestos mayores a la enorme mayoría de los países del mundo, como la corporación BlackRock, especialmente los grandes fondos de inversión, las grandes fábricas de armamentos internacionales. ¿Van a dominar ellos el planeta o serán los pueblos a través de los estados nacionales? Porque hay que decir que el modelo que pretenden ciertos sectores ultraliberales es la destrucción del Estado-nación, como es el caso de Libia, por ejemplo, donde cada corporación se ha adueñado de un pozo de petróleo y la defiende con tribus o con sectores militares que los ayudan. Y ha desaparecido el Estado-nación. Por lo tanto, contra un gobierno de las corporaciones transnacionales, de los cenáculos más concentrados del capitalismo, es importante que se reúnan los no alineados, pero que a su vez asuman determinaciones con acciones decisivas que puedan confrontar contra ese tipo de dominación internacional. Bien, muchas gracias a Jorge Krechner, también a Jean Paul Metz por habernos acompañado en el programa. Quédense conmigo un ratico porque vamos a terminar con algunas cosas más. Fíjense ustedes, vamos a ver los resultados de la encuesta. Jorge, a lo mejor tú no estabas al tanto, pero hicimos una encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales y vamos a recordar cuál fue la pregunta. En la 19ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados, entre otras cosas, se propone solicitar la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, respaldar a Palestina y rechazar el genocidio que hace Israel. Pero, ¿qué puede lograr este grupo de 120 países? Bueno, debo corregir ahora porque está Sudán del Sur, 121 países contra la impunidad del mundo. Las preguntas y las propuestas eran, primero, avances positivos. Segundo, solo denunciarán. Y la tercera, no sé. Al respecto, estamos viendo entonces que en el escenario de las respuestas de ustedes, un grupo de 47.4% de los usuarios que respondieron por las redes consideran que va a haber avances positivos. Un 7%, bueno, nos dice una cantidad diferente, pero se impuso entonces esta propuesta. La idea de que va a haber avances positivos. Quiere decir que hay confianza al respecto. Dentro de esta conversación que hemos tenido con ustedes dos y con los temas que hemos incorporado, hemos extraído en nuestro equipo de producción algunas ideas centrales que hemos puesto bajo el foco.
Bueno, en este sentido tenemos dos ideas centrales que hemos rescatado. Voy a pedirle a nuestro equipo que nos muestre una de ellas. A ver. Aquí está. Esta configuración reclama un nuevo orden mundial. Esto lo dijo Keynes durante su participación. Entonces queda la idea de hasta dónde puede llegar esa idea del nuevo orden mundial. Y la segunda que extrajimos de esta conversación es que la cumbre permite el desarrollo social y económico de los países emergentes. Dos ideas centrales, una de Keynes y esta última de Jean-Paul Meretz, que constituyen una síntesis muy pequeña de lo que hemos querido hacer. Pero antes de despedirnos, queremos precisar que el movimiento de países no alineados constituye una caja de resonancia muy importante para denunciar las injusticias del mundo, que como sabemos no son pocas. Quizás su poder no es suficiente para enderezar los entuertos del planeta que ocurren como consecuencia de las desmedidas ambiciones de los poderes fácticos que manejan a los países alineados al capitalismo y alienados a esos intereses. Pero sin duda es muy significativo que 121 naciones, es decir, un tercio de los países del mundo donde habita más de la mitad de la población mundial, estén clamando por un cambio global en favor de los más vulnerables, sobre todo porque la mayoría de ellos están viendo el mundo desde el sur. Hasta la próxima.